Llevo 40 años con las manos negras de grasa, 40 años creyendo que el metal era lo único honesto en este mundo. Me llamo Tomás, y a mis 60 años pensaba que ya no me quedaba nada por aprender de la vida, y mucho menos de los hombres. Pero entonces apareció él, con sus trajes caros y su olor a perfume de ciudad, queriendo ensuciarse las manos en mi foso. Lo que empezó como una lección de mecánica acabó siendo una trampa de calor, hierro y verdades que nunca quise pronunciar. En aquel hueco estrecho, bajo el chasis de un gigante de 18 ruedas, descubrí que el peso de un camión no es nada comparado con el peso de un deseo contenido durante toda una vida. Hola a todos. Bienvenidos a una nueva historia en el canal. Hoy nos trasladamos a la soledad de un taller mecánico en mitad de la noche. Antes de empezar, me gustaría saber, ¿desde qué rincón del mundo nos escuchas hoy? ¿Estás en casa, en el coche o quizás haciendo un descanso en el trabajo? Déjamelo en los comentarios, me encanta leeros. Y ahora, ajustad el volumen, porque el ruido de las llaves inglesas está a punto de dar paso a algo mucho más profundo. El polígono industrial La Esperanza hacía tiempo que le hacía honor a su nombre solo por ironía. A las 8 de la tarde, cuando el sol se escondía tras las naves de hormigón, el lugar se convertía en un desierto de farolas parpadeantes y silencio absoluto. El único refugio de luz era el taller de Tomás, una nave inmensa que olía a gasoil, neumáticos viejos y una soledad curtida a base de jornadas de 12 horas. Tomás era un hombre de los de antes. Tenía 60 años, una espalda ancha que empezaba a curvarse por el peso del trabajo y unas manos que, por mucho que frotara con jabón de arena, siempre conservaban ese rastro oscuro de la grasa en las grietas de la piel. Su mirada era dura, protegida por unas cejas pobladas y el ceño fruncido de quien no espera nada de nadie. En su taller no había música, solo el goteo ocasional de algún aceite y el eco de sus propios pasos. Esa semana, la rutina de Tomás saltó por los aires. Alex, el nuevo dueño de Transportes Global, una flota de más de 50 camiones, no era como los anteriores empresarios que Tomás había conocido. Alex tenía 33 años, vestía camisas de sastre y conducía un deportivo que parecía fuera de lugar entre tanto barro. Pero Alex tenía una obsesión. Quería entender su negocio desde la base. No quiero solo ver las facturas, Tomás, le había dicho el primer día, subiéndose las mangas de la camisa blanca. Quiero saber por qué se rompe un diferencial, qué sonido hace un motor cuando está sufriendo. Quiero aprender de ti. Tomás lo había mirado con desprecio. Para él, Alex era un niño de papá jugando a los mecánicos. Esto no es un despacho con aire acondicionado, chaval, le respondió Tomás con su voz rasposa. Aquí la grasa no sale con agua de rosas y el hierro muerde. Pero Alex volvió. Un día tras otro. Se compró un mono de trabajo azul, nuevo y reluciente, y se presentó en el taller dispuesto a escuchar los gruñidos de Tomás como si fueran lecciones magistrales. El jueves por la noche, un Scania de gran tonelaje entró en el taller con un problema en la transmisión. Era una reparación urgente. Si quieres aprender de verdad, hoy es el día, dijo Tomás, señalando el foso de reparación. Vamos a bajar ahí abajo. El foso era una zanja de hormigón estrecha, iluminada por unos fluorescentes amarillentos que zumbaban con un sonido eléctrico. Tomás bajó primero, moviéndose con la agilidad que le daba la costumbre. Alex lo siguió, sintiendo como el aire se volvía más denso, cargado del calor que aún desprendía el motor del camión estacionado justo encima. En el foso, el espacio era mínimo. Estaban rodeados por las paredes frías de cemento, y sobre sus cabezas, la mole de acero del camión cubría casi toda la abertura. Apenas podían estar hombro con hombro. Sujeta esta lámpara, ordenó Tomás, sin mirar a Alex. Y no la muevas. Trabajaron en silencio durante media hora. El calor que emanaba del bloque del motor era sofocante, haciendo que el sudor empezara a correr por el cuello de ambos. Tomás forcejeaba con un tornillo rebelde, maldiciendo por lo bajo.
Alex observaba la tensión en los músculos de los brazos del viejo mecánico, asombrado por la fuerza que aún conservaba ese hombre. De repente, un ruido metálico seco, un clac siniestro, resonó en todo el taller. La plataforma elevadora que aseguraba el camión dio un pequeño salto y se bloqueó. Los sistemas de seguridad saltaron, pero el mecanismo quedó trabado. El camión bajó unos centímetros, reduciendo el espacio libre sobre sus cabezas. «¡Mierda!», gritó Tomás, soltando la llave inglesa. «No te muevas, Alex». Intentaron salir, pero la escalera de acceso había quedado parcialmente obstruida por el descenso del chasis. Estaban atrapados en el foso, con apenas 60 centímetros de ancho para los dos. El camión, aunque seguro por los bloqueos de emergencia, era ahora un techo de acero que los mantenía cautivos. «¿Qué ha pasado?», preguntó Alex, su voz sonando un poco más aguda en el espacio confinado. Su respiración empezaba a acelerarse. «El sistema hidráulico ha tenido un fallo. Los seguros han saltado, el camión no se nos va a caer encima, pero la plataforma se ha quedado muerta. Hasta que no venga mi ayudante mañana a las 8, o alguien oiga el timbre de emergencia, no salimos de aquí». Alex tragó saliva. El espacio era tan estrecho que la espalda de Tomás estaba pegada a su pecho. Podía sentir el calor corporal del mecánico, un calor intenso mezclado con el olor a diésel y a tabaco de liar. «Tranquilo, chaval», dijo Tomás, notando la agitación del joven. «El aire no se va a acabar. Respira hondo». Pasaron los primeros minutos en una tensión insoportable. Tomás, para distraer a Alex y para calmar sus propios nervios, decidió seguir trabajando. Era su forma de mantener el control. «Escucha», dijo Tomás, su voz resonando contra el metal. «Necesito que me ayudes. Hay que asegurar esta pieza de la transmisión o, si la plataforma se mueve 1 milímetro más, se partirá y entonces sí que tendremos un problema gordo». «No sé si puedo», murmuró Alex. «Claro que puedes. Pon tus manos aquí». Este fue el momento en que la temperatura en el foso pareció subir 10 grados de golpe. Tomás tomó las manos de Alex. Eran manos suaves, sin callos, muy diferentes a las suyas. Las guió hacia arriba, hacia la pieza de acero caliente y aceitosa. Para hacerlo, Tomás tuvo que pegarse por completo a Alex. Sus cuerpos se fundieron en un solo bloque de calor bajo el chasis. «Sujeta ahí», con fuerza, susurró Tomás al oído de Alex. El roce de la grasa en sus manos entrelazadas creaba una sensación resbaladiza y extraña. Tomás mantenía sus manos grandes y ásperas cubriendo las de Alex, guiándolas, apretando sus dedos para que no soltaran la pieza. La respiración de Alex, agitada y corta, chocaba contra el cuello de Tomás, que sentía como su propia piel se erizaba ante el contacto. Estaban tan cerca que Tomás podía sentir el latido desbocado del corazón de Alex contra su espalda. El calor del motor, el olor a aceite quemado y la presión de estar hombro con hombro crearon una burbuja de intimidad que ninguno de los dos había buscado, pero de la que ya no podían escapar. «Así», murmuró Tomás, su voz volviéndose más profunda. «No sueltes. Confía en mis manos». Alex cerró los ojos un segundo. La sensación de seguridad que le transmitía el cuerpo sólido de Tomás, a pesar de la situación, era abrumadora. El miedo a estar atrapado empezó a transformarse en otra cosa, en una tensión eléctrica que le recorría la columna. Nunca había estado tan cerca de un hombre como Tomás, un hombre que representaba todo lo que él no era. Fuerza bruta, experiencia, una vida sin adornos. Pasaron los minutos, que parecieron horas. El esfuerzo de mantener la pieza pesada en alto les hacía sudar profusamente. Las gotas de sudor de la frente de Tomás caían sobre las manos de Alex, mezclándose con la grasa negra. Era una imagen cruda, pero de una belleza extraña. «Tomás», dijo Alex, su voz apenas un susurro que se perdía entre los cables del camión. «Dime, Alex, ¿por qué me dejas aprender de ti? Sé que me odias un poco. Sé que crees que soy solo un tipo con dinero.
Tomás soltó un suspiro pesado, y Alex sintió el movimiento de su pecho contra su propia espalda. No te odio, chaval. Solo que me recuerdas a cosas que yo quise ser y no pude. Me recuerdas que me he pasado la vida en este foso mientras el mundo pasaba ahí fuera. Pero te reconozco una cosa, tienes agallas. Muchos de tus amigos de traje ya habrían salido llorando de aquí. Tomás giró un poco la cabeza. Sus rostros quedaron a escasos centímetros. La luz del fluorescente parpadeó, bañando sus caras de un tono amarillento y dramático. Tomás vio el brillo en los ojos de Alex, una mezcla de admiración y algo más que no supo nombrar. Por un instante, la mecánica, el camión y el foso desaparecieron. Solo estaban dos hombres, uno de 60 y otro de 33, descubriendo que bajo la superficie de la ropa y el estatus, los deseos tienen el mismo idioma. Tomás sintió un impulso irracional de soltar la pieza y rodear el rostro de Alex con sus manos sucias. Quería saber si esa piel tan fina era tan suave como parecía. Quería saber si un hombre como él, un viejo mecánico olvidado por el tiempo, todavía podía provocar algo en alguien como Alex. La tensión era tan alta que el aire parecía vibrar. Alex no apartó la mirada. Sus manos, aún bajo las de Tomás, apretaron con más fuerza la pieza metálica, pero sus ojos estaban fijos en los labios de Tomás, que permanecían entreabiertos por el esfuerzo y la sorpresa. El silencio del taller, fuera del foso, era sepulcral. Dentro, el latido de dos corazones acelerados era el único motor que seguía funcionando. El aire en el foso se había vuelto tan denso que parecía que podías cortarlo con una de las cuchillas que Tomás usaba para pelar cables. El calor que emanaba del bloque motor del Scania, justo unos centímetros por encima de sus cabezas, no solo no se disipaba, sino que parecía alimentarse del calor corporal de los dos hombres atrapados allí abajo. Tomás sentía el peso de la pieza de la transmisión en sus brazos, pero lo que realmente le estaba costando sostener era la mirada de Alex. A sus 60 años, Tomás se enorgullecía de ser un hombre de control absoluto, alguien que sabía exactamente cuánto torque aplicar a un tornillo o cómo escuchar el latido irregular de un cilindro defectuoso. Pero allí, con la espalda de Alex presionando su pecho y sus manos entrelazadas por la grasa negra, Tomás se sentía como un aprendiz en su primer día de taller. No aflojes ahora, Alex, gruñó Tomás, aunque su voz carecía de la dureza habitual. Era más bien una súplica. Si perdemos el ángulo, el eje se doblará. Aguanta un poco más. Estoy aguantando, respondió Alex, con la voz entrecortada. El esfuerzo físico era evidente. Sus hombros temblaban bajo el mono de trabajo azul, y Tomás podía sentir esa vibración recorriéndole a él también. La situación era de una ironía brutal. Tomás siempre había visto a los hombres como Alex, hombres con estudios, con capital, con manos limpias, como seres de otro planeta. En su jerarquía mental, él era el obrero, el que hacía que el mundo se moviera, y Alex era el que simplemente daba las órdenes desde un despacho refrigerado. Pero ahora, en la penumbra del foso, bajo la amenaza de un gigante de acero, todas esas etiquetas se habían disuelto. Solo quedaban dos hombres sudorosos, manchados de la misma grasa, compartiendo el mismo oxígeno escaso. De repente, la mano de Alex se resbaló. La grasa, mezclada con el sudor, hacía que el metal fuera casi imposible de sujetar. ¡Cuidado!, exclamó Tomás. En un movimiento instintivo, Tomás soltó una de sus manos del soporte y rodeó por completo la cintura de Alex para estabilizarlo, mientras con la otra mano hacía un esfuerzo sobrehumano para mantener la pieza en su sitio. El contacto fue total. Tomás pegó su mejilla a la de Alex para poder hacer palanca con el hombro. El tiempo pareció detenerse. Podía sentir la barba de un par de días de Alex rozando su piel curtida. Podía oler el perfume caro del joven, ahora mezclado con el olor acre del aceite hidráulico y el sudor honesto del esfuerzo. Era una mezcla embriagadora. Tomás cerró los ojos un segundo,
permitiéndose por primera vez en décadas sentir la calidez de otro ser humano sin las barreras que su orgullo de tipo duro siempre le imponía. «Lo tengo», susurró Alex, recuperando el equilibrio. Pero no se separó. De hecho, se dejó caer un poco más contra el pecho de Tomás, buscando apoyo en esa montaña de músculos que era el viejo mecánico. «Gracias, Tomás». Tomás no retiró el brazo de la cintura de Alex inmediatamente. Se quedó allí, sujetándolo, sintiendo como la respiración del joven se iba calmando poco a poco. «Tienes las manos muy finas para este trabajo, chaval», dijo Tomás, intentando recuperar su tono sarcástico para ocultar que su corazón estaba martilleando contra sus costillas como un pistón a 5000 revoluciones. «Esto no son pantallas táctiles ni hojas de cálculo. Aquí el hierro no perdona». Alex soltó una risa suave, una vibración que Tomás sintió en todo su torso. «Mis manos serán finas, pero aprenden rápido. Y tú, Tomás, tú hablas del hierro como si fuera tu única familia. ¿De verdad no te cansas de estar siempre rodeado de máquinas que no te contestan?» La pregunta golpeó a Tomás en un punto que no esperaba. Miró las paredes de hormigón del foso, manchadas de décadas de reparaciones, de historias de camiones que venían y se iban, mientras él siempre se quedaba allí, en la oscuridad de la zanja. «Las máquinas no mienten, Alex», respondió Tomás con amargura. «Si las cuidas, te responden. Si las tratas mal, se rompen. Las personas son más complicadas. Un día te dicen que te quieren y al siguiente se marchan dejándote con el taller vacío y un montón de deudas que no son tuyas». Era la primera vez que Tomás mencionaba algo de su pasado. Alex lo notó y, con una valentía que solo da el estar atrapado a un paso del peligro, giró un poco la cabeza para mirar a Tomás de reojo. «A mí no me gusta dejar las cosas a medias, Tomás. Ni las reparaciones, ni las personas. Si estoy aquí es porque quiero estar aquí. Contigo». La palabra contigo quedó flotando en el aire del foso, rodeada de gotas de aceite que caían del chasis superior con un ritmo hipnótico. Ploc, ploc, ploc. Tomás sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Cómo era posible que ese chico, que lo tenía todo, estuviera allí, en un foso mugriento, dándole una importancia que él mismo se había negado durante años? La obsesión de Tomás por el trabajo, por la dureza, por ser el mejor mecánico de la zona, siempre había sido una excusa para no mirar el vacío de su cama cada noche. El esfuerzo de sostener la pieza empezaba a pasarles factura. El brazo de Tomás que rodeaba a Alex empezó a temblar ligeramente. «Escucha», dijo Tomás, su voz volviéndose suave, casi íntima. «Tenemos que dejar la pieza sobre el soporte de emergencia. No aguantaremos mucho más así. Voy a guiar tus manos otra vez». Tomás tomó las manos de Alex desde atrás. Sus dedos se entrelazaron de nuevo, cubiertos de esa pátina negra y brillante. Tomás movió los brazos de Alex con una lentitud deliberada, disfrutando de la fricción de sus pieles, del calor que se generaba en cada centímetro de contacto. Bajaron la pieza milímetro a milímetro. En ese proceso, los rostros de ambos quedaron alineados. Tomás podía ver las pestañas largas de Alex, el brillo del sudor en su labio superior, la determinación en su mandíbula. Por un momento, el foso dejó de ser una trampa para convertirse en un santuario. Cuando la pieza finalmente encajó en el soporte de seguridad, un suspiro de alivio compartido llenó el espacio. Pero ninguno de los dos se soltó. Las manos de Tomás siguieron sobre las de Alex, y el cuerpo de Alex siguió apoyado contra el de Tomás. «Estamos a salvo», murmuró Alex, aunque no hizo ningún ademán de moverse hacia la salida obstruida. «Sí, a salvo», respondió Tomás, su voz convertida en un murmullo profundo. Tomás se dio cuenta de que su mano, que seguía sobre la de Alex, estaba empezando a temblar no por el esfuerzo, sino por la emoción contenida. Alex, sintiendo ese temblor, giró su palma y apretó la mano de Tomás. Fue un gesto de una ternura infinita, un puente tendido entre dos mundos que nunca debieron tocarse. «Tomás, mírame», pidió Alex.
Tomás, con el miedo reflejado en sus ojos grises por primera vez en 60 años, obedeció. En la penumbra amarillenta del foso, bajo la sombra masiva del Escania, se encontraron de frente. Alex levantó una mano, manchada de grasa, y con una delicadeza que rompió la última defensa de Tomás, le limpió una gota de sudor que recorría su frente, dejando una marca negra en la piel del viejo mecánico. No tienes que ser de hierro siempre, dijo Alex, su voz cargada de una sinceridad que dolía. No conmigo. Tomás cerró los ojos y dejó caer su frente contra el hombro de Alex. Fue un gesto de rendición absoluta. El tipo duro, el mecánico que nunca se quejaba, el hombre que despreciaba a los señoritos de ciudad, estaba allí, buscando consuelo en el hombre que se suponía que debía ser su opuesto. Me vas a volver loco, chaval, susurró Tomás contra la tela del mono de trabajo. Me vas a hacer creer cosas que a mi edad ya no debería creer. ¿Y qué tiene de malo creer, Tomás? Respondió Alex, pasando su brazo por encima de los hombros de Tomás, atrayéndolo hacia él en ese espacio mínimo. El taller puede esperar. El mundo puede esperar. Aquí abajo solo somos tú y yo. Pasaron los minutos en ese abrazo silencioso bajo el camión. La tensión física del trabajo había dado paso a una tensión emocional mucho más poderosa. Tomás sentía que algo se estaba rompiendo dentro de él, pero no era una avería, era una liberación. La grasa en sus manos ya no le parecía suciedad, sino el sello de una conexión que no necesitaba palabras. De repente, un sonido lejano rompió la burbuja. El timbre de la puerta principal del taller. Un cliente nocturno, o quizás el repartidor de piezas que llegaba antes de tiempo. Tomás se tensó. El mundo exterior estaba reclamando su lugar. Es el timbre, dijo Tomás, aunque no hizo ningún movimiento para soltar a Alex. Déjalo sonar, respondió Alex, hundiendo el rostro en el cuello de Tomás. Que esperen. Pero el timbre insistió. Y luego, el sonido de unos pasos metálicos en la nave del taller. Era su ayudante, que había vuelto tarde para recoger unas herramientas que se había olvidado. Tomás, ¿estás ahí? Gritó una voz desde la superficie. La realidad cayó sobre ellos como una ducha de agua fría. Tomás se separó de Alex, aunque sus ojos permanecieron fijos en los del joven un segundo más de lo necesario. Se sintió repentinamente expuesto, como si el ayudante pudiera ver a través del suelo de hormigón lo que acababa de ocurrir allí abajo. Aquí abajo, Juan, rugió Tomás, recuperando por arte de magia su voz de mando, aunque le costó horrores que no le temblara. La plataforma se ha bloqueado. Acciona el bypass de emergencia del panel central. Arriba, se escuchó el correteo del ayudante. Unos segundos después, el siseo del aire comprimido y el rugido del sistema hidráulico indicaron que el camión estaba subiendo de nuevo. La mole de acero que los cubría se elevó, dejando entrar una ráfaga de aire fresco y la luz blanca de los potentes focos del taller. El foso volvió a ser solo una zanja de reparación. Tomás subió la escalera primero, evitando mirar a Alex. Cuando salió a la superficie, se frotó las manos con un trapo viejo, intentando borrar no solo la grasa, sino la sensación del contacto de Alex en su piel. El ayudante lo miraba con curiosidad. ¿Estás bien, jefe? Pareces acalorado. Hacía un calor de 1000 demonios ahí abajo. Juan, no digas tonterías y revisa la válvula de presión de la plataforma, ordenó Tomás, sin mirarle. Alex salió del foso poco después. Se sacudió el mono azul, que ahora estaba lleno de manchas de aceite y grasa negra. A pesar de la suciedad, se veía radiante. Miró a Tomás, que seguía dándole la espalda, fingiendo estar muy interesado en una caja de herramientas. Bueno, Tomás, dijo Alex, su voz recuperando el tono profesional pero con un matiz de complicidad que solo ellos entendían. Creo que por hoy he aprendido suficiente mecánica. Mañana volveré para ver cómo ha quedado la transmisión. Tomás se giró lentamente. Tenía la cara manchada, el pelo revuelto y el corazón todavía a 1000.
Mañana es viernes, Alex. Tengo mucho trabajo. Vendré de todos modos, respondió Alex con una sonrisa. No querrás que me olvide de todo lo que me has enseñado hoy, bajo el camión. Alex caminó hacia la salida, su figura recortada por la luz de la luna que entraba por el gran portón del taller. Antes de salir, se giró y le guiñó un ojo a Tomás. Tomás se quedó solo en medio de la nave, con el trapo sucio en la mano. Juan, su ayudante, seguía murmurando sobre la válvula, pero Tomás ya no le escuchaba. Miró sus propias manos, negras de grasa. Por primera vez en 40 años, no sintió la necesidad de lavárselas inmediatamente. Se llevó la mano a la nariz y aspiró el aroma que todavía quedaba en su piel. Una mezcla de aceite, hierro y el perfume de Alex. Se dio cuenta, con una mezcla de terror y alegría, de que el foso no había sido el final de nada, sino el comienzo de una historia que no figuraba en ningún manual de reparaciones. Pero el pasado de Tomás era un muro difícil de derribar, y las dudas sobre lo que un hombre joven y exitoso podía querer realmente de un viejo mecánico empezaron a rondar su cabeza como nubarrones de tormenta. Dicen que el metal no tiene memoria, pero esa mañana, cada herramienta que tocaba parecía guardar el rastro del calor de sus manos. Me levanté a las 5, antes de que el sol se atreviera a asomar por los polígonos, e intenté frotarme la piel con ese jabón de arena que usamos los mecánicos para arrancar hasta el último rastro de aceite. Pero no había jabón en el mundo capaz de borrar la sensación de su espalda contra mi pecho. A mis 60 años, el taller siempre había sido mi fortaleza, un lugar donde yo dictaba las leyes del hierro. Pero tras esa noche en el foso, las paredes de mi nave me parecían demasiado grandes y el silencio demasiado ruidoso. Tenía miedo. Miedo de que el viernes llegara, y miedo de que no lo hiciera. Hola a todos. Llegamos al final de esta historia que nos ha tenido a todos con el corazón en un puño. Si habéis sentido alguna vez que el pasado es una cadena difícil de romper, este capítulo es para vosotros. Antes de empezar, ¿crees que el amor tiene fecha de caducidad o que siempre estamos a tiempo de empezar de nuevo? Déjamelo en los comentarios. Y ahora, prepárate, porque la lluvia está a punto de caer sobre el taller de Tomás. El viernes amaneció con un cielo color ceniza que presagiaba tormenta. Tomás trabajó con una furia mecánica, despachando tareas menores con una rapidez que asustaba a su ayudante, Juan. No quería hablar con nadie. Cada vez que el portón metálico chirriaba, Tomás sentía un vuelco en el estómago, una mezcla de esperanza y terror que le hacía apretar las llaves inglesas hasta que los nudillos se le ponían blancos. Se pasó la mañana evitando el foso. Aquella zanja de hormigón, que durante 40 años no había sido más que su lugar de trabajo, ahora se le antojaba un santuario prohibido. Miraba el Scania, ya casi reparado, y recordaba la presión del cuerpo de Alex, el olor de su cuello, y esa forma tan limpia que tenía de mirarle a los ojos, como si no viera las arrugas ni las manchas de grasa, sino al hombre que habitaba debajo. ¿Va a venir hoy el señor Alex, jefe?, preguntó Juan mientras limpiaba una mancha de aceite del suelo. Tomás se detuvo en seco, con un destornillador en la mano. No lo sé, Juan. Los señores como él tienen cosas más importantes que hacer que pasarse el día en un taller lleno de mugre. Pero Tomás mentía. Sabía que Alex vendría. Lo sabía por la forma en que se habían despedido, por ese guiño de complicidad que le había dejado desarmado. Y, sin embargo, la inseguridad de sus 60 años le susurraba al oído que aquello solo había sido una aventura para el joven, una anécdota emocionante para contar en sus cenas elegantes, la noche que me quedé atrapado con el viejo mecánico. A las 6 de la tarde, el cielo finalmente se rompió. Una lluvia torrencial empezó a golpear el techo de chapa del taller, creando un estruendo rítmico que aislaba la nave del resto del mundo. Juan se marchó temprano, dejando a Tomás solo en la penumbra. Tomás encendió el pequeño hornillo para hacerse un café, el mismo café amargo y negro que lo había acompañado en tantas noches de soledad. Se sentó en su viejo taburete, rodeado de motores despiezados y neumáticos apilados,
y se dejó envolver por la melancolía del agua golpeando el metal. Fue entonces cuando lo oyó. El motor de un coche deportivo acercándose, luchando contra el aguacero. El coche frenó justo en la puerta. Alex bajó corriendo, cubriéndose la cabeza con una chaqueta, y entró en el taller jadeando, empapado de arriba abajo. No traía traje. Llevaba unos vaqueros desgastados y una camiseta gris que se le pegaba al cuerpo por la lluvia. Se veía joven, vibrante y desesperadamente real. «Vaya tormenta», dijo Alex, recuperando el aliento. Sus ojos buscaron los de Tomás de inmediato, y en ese cruce de miradas, todas las dudas del mecánico se evaporaron por un segundo. «Pensé que no llegaba. La carretera del polígono está inundada». Tomás se levantó del taburete, dejando el café a medio beber. «Estás empapado, chaval. Te vas a quedar helado». «No importa», respondió Alex, acercándose a Tomás. Sus pasos resonaban en el hormigón húmedo del taller. «Te dije que vendría. No suelo faltar a mis promesas». Tomás sintió que se le secaba la boca. El taller, bajo la luz mortecina de los fluorescentes y el ruido de la lluvia, se sentía de nuevo como un espacio confinado, como un foso inmenso. La tensión eléctrica que había nacido bajo el camión la noche anterior no solo seguía allí, sino que había crecido. «El Scania está listo», dijo Tomás, intentando mantener la voz profesional, aunque sus manos buscaban instintivamente un trapo sucio con el que jugar para calmar el nerviosismo. «Solo falta probar la presión del aire en los frenos». «Olvida el camión por un momento, Tomás», dijo Alex, deteniéndose a solo 1 metro de él. Se quedaron en silencio, escuchando la lluvia. El olor a tierra mojada entraba por el portón entreabierto, mezclándose con el olor a hierro del taller. Alex observó a Tomás con una intensidad que al mecánico le hacía sentir desnudo. Observó su rostro cansado, sus manos de trabajador, la dignidad de sus 60 años tallada en cada arruga. «He pasado todo el día pensando en lo que pasó anoche», confesó Alex, su voz bajando de tono, volviéndose íntima. «En el foso. Pensé que quizás te habrías arrepentido. Que quizás hoy me echarías de aquí». Tomás soltó una risa seca, casi un suspiro. «Arrepentirse es para los que tienen algo que perder, Alex. Yo solo tenía miedo». «¿Miedo a qué?» «A que fueras un espejismo. A que un hombre como tú solo estuviera de paso en un taller como este. Mírame, Alex. Yo soy esto. Grasa, metal y años de soledad. No tengo cenas de gala, ni viajes, ni palabras bonitas. Solo tengo mis manos y este trozo de nave». Alex dio el paso que faltaba. Acortó la distancia y tomó las manos de Tomás. Eran manos grandes, pesadas, marcadas por el esfuerzo de toda una vida. Alex las levantó y las miró con una especie de reverencia. «Estas manos han construido imperios de transporte, Tomás. Estas manos saben cómo arreglar lo que otros creen perdido. Y anoche, en el foso, estas manos me sujetaron cuando yo tenía miedo. No busco a alguien con quien ir a cenas, Tomás. Busco a alguien que sepa quién es, que tenga verdad en la mirada. Y tú tienes más verdad que cualquier persona que haya conocido». Tomás sintió que se le rompía algo por dentro, pero esta vez fue una rotura limpia, como la de un sello que libera un tesoro. Sus dedos se entrelazaron con los de Alex. El contraste de sus pieles, la aspereza del mecánico frente a la suavidad del joven, era una metáfora de sus vidas, pero en ese momento, el contacto era perfecto. «No soy joven, Alex», murmuró Tomás, como si necesitara recordárselo a sí mismo una última vez. «Eres exactamente quien quiero que seas», respondió Alex. Alex levantó una mano y acarició la mejilla de Tomás. Fue un roce lento, deliberado, recorriendo el surco de sus arrugas, la línea de su mandíbula. Tomás cerró los ojos y se inclinó hacia el contacto, rindiéndose por completo. Ya no era el jefe del taller, ya no era el tipo duro. Era solo un hombre que por fin se permitía ser amado. Tomás rodeó la cintura de Alex con sus brazos poderosos,
atrayéndolo hacia él en mitad de la nave oscura. El beso ocurrió bajo el ruido ensordecedor de la lluvia contra la chapa, un beso que supo a café amargo, a lluvia fresca y a una esperanza que Tomás creía muerta. Fue un beso hondo, cargado de la sabiduría de los 60 años de uno y del anhelo de los 30 del otro. En ese momento, el taller dejó de ser un lugar de trabajo para convertirse en un hogar. Se separaron jadeando, pero sin soltarse. Alex apoyó su frente contra la de Tomás, sonriendo en la penumbra. «Mañana tengo que llevar este camión a la costa», dijo Alex, su voz vibrando con una idea nueva. «Es un viaje largo. ¿Por qué no vienes conmigo? Juan puede quedarse al cargo del taller un par de días». Tomás miró a su alrededor. Miró sus herramientas, sus motores, sus paredes de hormigón. Por primera vez en décadas, el taller no le pareció su refugio, sino una habitación que se le había quedado pequeña. «Nunca he salido de aquí más de 2 días seguidos», dijo Tomás, pero su sonrisa le traicionó. «No tengo ni una maleta en condiciones. No necesitas nada, Tomás. Solo a ti. Yo me encargo del resto». Esa noche, Tomás no lavó sus manos con el jabón de arena con la prisa de siempre. Las lavó despacio, disfrutando del agua caliente, pensando en el viaje que le esperaba. Cerró el portón del taller. Por primera vez, no sintió que estaba cerrando su vida bajo llave. Caminaron juntos hacia el coche de Alex bajo la lluvia, que ahora caía más suavemente. Tomás se subió al asiento de cuero del deportivo, sintiéndose un poco fuera de lugar pero extrañamente cómodo. Alex arrancó el motor y, antes de salir del polígono, tomó la mano de Tomás y la puso sobre la palanca de cambios, cubriéndola con la suya. «¿Listo para ver mundo, mecánico?», preguntó Alex con un brillo pícaro en los ojos. Tomás miró hacia atrás, viendo cómo su taller se hacía pequeño en el retrovisor. Miró a Alex, y luego miró hacia la carretera que se abría frente a ellos, negra y brillante bajo la luz de la luna que empezaba a asomar tras las nubes. «Nunca he estado más listo», respondió Tomás con una voz firme y llena de una juventud recuperada. Atrás quedaba el foso, atrás quedaba el peso del silencio. Frente a ellos, el rugido de un motor que esta vez no necesitaba reparaciones, sino kilómetros de libertad. Porque bajo el camión, Tomás había aprendido que la vida no se mide por los años que cumples, sino por los momentos en los que te atreves a soltar las herramientas y dejar que alguien te tome de la mano.